Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el 10º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico, en el que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, domingo después de Pentecostés. Escucharemos un trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. El texto dice lo siguiente: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, cuando celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, nos preguntamos si era necesario dedicar un domingo a celebrar a la Santísima Trinidad, porque todo lo que hacemos, nos demos cuenta o no, nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, lo hacemos en el nombre de la Trinidad. Comenzamos el día persignándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a comenzar nuestro trabajo, generalmente nos encomendamos a la Santísima Trinidad. Cuando vamos a tomar un alimento, nos persignamos para agradecer lo que hemos recibido. Es decir, invocamos a la Trinidad. Cuando nos vamos a dormir, damos gracias a Dios y nos persignamos. Es decir, invocamos a la Santísima Trinidad como inicio y como comienzo de nuestro día. Recordemos que la celebración eucarística comienza precisamente con el signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a lo largo de toda la celebración queda en evidencia que toda la Eucaristía se hace como un acto de adoración al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Por tanto, la Eucaristía es un acto de adoración a Dios, Trino y Uno. La celebración de la Eucaristía termina con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda nuestra vida, por tanto, está imbuida en el misterio de la Trinidad. Por eso nos preguntamos si era necesario celebrar un día específicamente la Santísima Trinidad. Bueno, pues sí es necesario, porque a veces hacemos estas cosas tan mecánicamente que luego se nos olvida que el misterio central de nuestra fe es el misterio de Dios, que es uno y trino a la vez, que es un solo Dios verdadero en tres personas distintas, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos cuando vemos la liturgia de la palabra de este día? Las tres lecturas que nos ofrece la celebración de la Santísima Trinidad no hablan precisamente de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salvo en algunas referencias como las que acabamos de escuchar en el Evangelio. Más bien hablan de un aspecto fundamental y valiosísimo de la vida intratrinitaria, de la vida de la Trinidad, que es el amor. Efectivamente, las tres lecturas de este domingo, si ustedes advierten, van a hablar del amor, porque la esencia de Dios es el amor. La esencia de Dios es el amor. Dios es amor, dice San Juan. Y por tanto, lo que mejor define a Dios es el amor. Así escuchamos ahora que el Evangelio de San Juan nos diga: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. De eso se trata la vida de la Trinidad. El amor entre el Padre y el Hijo. El amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que es como la manifestación más nítida del amor que se tiene en el Padre y el Hijo. Por tanto, no hablamos de una relación abstracta, no hablamos de conceptos, hablamos de una realidad. Tanto amó Dios al mundo, y esto se puede verificar, porque el amor debe verificarse. ¿Cómo sabemos que Dios amó al mundo? Porque le entregó a su Hijo único, el único Hijo de Dios. Dios, que tanto ama al mundo, se lo ha entregado. Ese es un acto de amor. No podemos dudar entonces cuánto nos ama Dios cuando vemos que nos ha entregado lo que más amaba, lo que tenía como suyo
al Hijo, nos lo ha entregado, para que todo el que cree en Él no perezca, dice San Juan, sino que tenga la vida eterna. Jesús es el Salvador. Si ponemos en Él nuestra fe y nuestra confianza, entonces alcanzamos la salvación. Todo el que crea en Él no perezca. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, dice San Juan, sino para que el mundo se salvara por Él. El Padre ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo se salve a través del Hijo, a través de la fe en Él, a través de las obras que realizamos unidos a Jesús. El que cree en Él no será condenado. El que cree en Él no va a sufrir la condenación. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La fe o la incredulidad hace la diferencia. Si Dios nos ha amado tanto, a nosotros nos queda creer en el amor de Dios, que nos lo ha mostrado con hechos. Como decía en algún domingo pasado, el amor se manifiesta en hechos concretos. Decía en un ejemplo que puse que si un joven le dijera a una joven yo te amo, pero no se lo demuestra, ese amor no sería más que palabras, no sería más que palabrería vana, sería un amor hueco y vacío. Pues Dios no nos ha amado de esa manera. Dios nos ha amado concretamente, porque nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Por tanto, la solemnidad de la Santísima Trinidad es una invitación a participar del amor divino. Primero, a dejarnos amar por Dios, es decir, a experimentar el amor de Dios para que podamos amar a nuestros hermanos con ese amor trinitario, con el amor que Dios nos da. Se dice que a andar se aprende andando, a correr se aprende corriendo, a hablar se aprende hablando. Y entonces uno pregunta, ¿y amar? Y hay quien dice, se aprende amando. No es verdad. A amar se aprende dejándose amar. A amar se aprende experimentando el amor que nos es ofrecido, en este caso por Dios. Si nos dejamos amar por Dios, entonces seremos capaces de amar como Dios ama, infinitamente, totalmente, sin límites. Por eso, este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, dejémonos profundamente amar por Dios, dejemos que el amor de Dios invada todo nuestro ser, dejémonos realmente sentir amados por Dios, porque si nos sentimos amados por Dios, seremos capaces de amar a nuestros hermanos, seremos capaces de perdonar al que nos ofende, al que nos hace daño, porque así ama Dios, con un amor sin límite. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.